Hola, bienvenida y bienvenido a tu canal Tarot Carmela. Vamos con un inbox, con una nueva creación mía. Bueno, es la prueba número 1 de esta creación del Oráculo de la Esperanza. Tengo aquí puesto Oráculo de la Esperanza, como pueden ver es mi creación, tiene mi logotipo y bueno, voy a abrirlo delante de vosotros. Como digo, es la prueba número 1, es el primer mazo que recibo de este oráculo que he creado, impreso. Bueno, he visto que tiene, como siempre, las primeras pruebas suelen ser un poco, tienen algunos defectillos, ¿no? He visto que tiene un defecto aquí y aquí que voy a corregir. Les voy a decir también que solo les voy a presentar el oráculo ahora en esta ocasión porque no tengo el cuerpo para mucho, ya que hace poco me operaron y me operaron en la cintura y no tengo el cuerpo para estar mucho tiempo sentada, así que de momento les presento que tenía muchas ganas de abrirlo y no quería abrirlo sin vosotros. Bueno, este es el dorso de las cartas. Otro defecto, bueno, no es un defecto, he pedido el estándar, pero se ve que son incluso estándar porque lo he pedido por printerstudio.com. He hecho el pedido, ven aquí, y este lo pedí por printerstudio.es, que me he quitado de esa web porque he visto que tiene muchos defectos y prefiero la internacional, y he pedido la calidad estándar y estoy viendo que la calidad estándar de printerstudio.com es mejor que la calidad superior de printerstudio.es. Dependiendo de dónde lo pidas, pues así es. Vale un pelín más caro, pero vale la pena. Y estas son las cartas. La 1, la intuición. Se puede ver más o menos qué es lo que significa. Además, la palabra lo dice, y creo que la imagen pues también más o menos lo puede decir. Esto puede ser la intuición tuya o de otra persona que te ayude de alguna manera. Viaje, pues está claro, ¿no? Hay un viaje en puerta. Prepara la maleta, te dice esta carta. Felicidad, me encanta, es que han quedado bastante bien, la verdad. No sé qué opináis, me lo decís en comentarios. Felicidad, bueno. Éxito, número 4. También los números los he puesto porque, bueno, yo me refiero a esta, busco los números, pero porque he puesto yo los números, pero estas cartas no tienen número. Así que he decidido hacer unas con números para poder hacerlo, daros más información también. La carta de la fiesta, la carta de la ansiedad. También he usado los números del oráculo Lenormand. Algunos números hacen referencia a cartas del oráculo Lenormand. Como por ejemplo la carta número 6 en Lenormand es la carta de las nubes. Iba a poner la de los ratones como ansiedad porque en realidad, bueno, la número 23, que es la de los ratones, tiene más connotaciones de ansiedad, pero la confusión también trae ansiedad, que es la número 6, que es la de las nubes. Entonces he ido por ahí también. Bueno, no me quiero eternizar porque si no después me duele. La carta de la crítica, bueno, yo creo que es bastante, se ve bastante bien. La carta de los dolores, aquí pongo dolores físicos, dolores de cabeza, pero se generaliza, pueden ser dolores de cualquier tipo. También la carta número 8 en el oráculo Lenormand es la carta de la enfermedad. Luego tenemos la carta de la mesa, que para mí es como una reunión familiar, o bien una reunión simplemente, puede ser incluso una reunión, puede ser una comida de empresa, ¿no? Por ejemplo, también podría ser. La carta del engaño, cruzando los dedos por detrás de la espalda diciendo alguna mentira, ¿de acuerdo? La carta del placer, también en relación con la fusta de Lenormand, en la carta número 11. Que habla también de la sexualidad, habla del sexo, aunque
es sexo puro y duro, ¿no? Pues aquí el placer no es solo el sexo, sino cualquier tipo de placer. También la comida puede ser placer. La carta de la discusión. Bueno, vi dos chicas, estuve mirando también varios dibujos y eso, pues me gustaron. La carta del amor, la número 13. Aunque la número 13, bueno, en el tarot hace referencia a la muerte. En Lenormand hace referencia a los pájaros. No, los pájaros es la 12, la número 13 es la carta de los niños, disculpe. La carta del niño, bueno, también el amor es algo natural, ¿no? Es algo que te deja como un niño, ¿no? También. La carta de la entrevista, también la número 14, la carta del zorro en Lenormand, que es la carta del trabajo. Pero entrevista no significa siempre entrevista de trabajo, puede significar que te entreviste a alguien, a lo mejor incluso la televisión local por la calle, ¿no? Puede ser. La carta número 15, la carta de la tarea, he puesto aquí, bueno, pues la tarea es el trabajo, es el esfuerzo, es el hecho de estar haciendo algo. También es como el hablar de, si vierais mi postura últimamente, pero bueno, el hablar de, ¿cómo se dice? Del diario, ¿no? Del día a día, de lo que se hace día a día. La carta número 16, la carta de la sorpresa, es la carta de la estrella en Lenormand, pero bueno, siempre la estrella da esperanzas, ¿no? Pero para mí, pues le he puesto como una sorpresa, agradable siempre. La carta de la separación, bueno, aquí he puesto simplemente, se ve un trozo de anillo aquí en la mesa y el otro anillo que se lo está quitando. Algo difícil. Reconciliación, bueno, también existe, ¿no? Casa-campo, esto aquí hablo o bien de la casa, o bien del hogar, o bien de sentirse como en casa, o bien de un campo también puede ser. Edificio, esto hablo más de la ciudad, o hablo de un edificio emblemático, o de una oficina, una empresa, pues como la torre, ¿no? Es como lo que es verdad que la torre está en la carta número 19 en Lenormand, pero bueno, yo lo he puesto en la carta número 20, la 19 estando en la casa. Bueno, hay algunas que no se compaginan, pero bueno, que no tiene importancia, que lo he hecho así porque me ha venido la inspiración así. La carta de la espera, yo creo que todas las cartas, incluso no hace falta saber español para poder interpretarlas, porque las he puesto de una manera tan gráfica que yo creo que cualquiera la puede entender, ¿no? Por eso las he hecho así. La carta de la gestación, que no es siempre gestación de un bebé, también puede ser, pero también puede ser el hecho de un proyecto, crear un proyecto, estar creando un proyecto poco a poco. La carta de la infancia, bueno, me habla de niños particularmente, también me habla de la ligereza, ¿no? Evoca la infancia tuya también, el niño, aunque hay una carta del niño o la niña interior. Esto es más bien recuerdos de la infancia, el pasado, niños también, todo lo que evoca la infancia, ¿no? Y también juegos, juguetes, en fin. La carta de las leyes, está claro, ¿no? Temas legales, temas de juicio o temas legales, no legales, sino de justicia divina, ¿no? Se puede hablar también de justicia divina. La carta de la amistad. Bueno, aquí se ve cómo hay entendimiento, cómo se llevan bien y cómo miran hacia el horizonte para buscar un proyecto en común o algo parecido. O disfrutar simplemente de la cosecha, de lo que le queda por cosechar, porque esto es trigo. En fin, la carta del accidente, ¿no? Una carta, en la carta aquí he querido representar la carta de la fatalidad, pero con menos, con un aspecto menos dramático, ¿no? Menos trágico y más real, se puede decir.
La carta del accidente pues puede ser un accidente de coche o un corte en el dedo, puede ser cualquier tipo de accidente, un accidente laboral, un accidente doméstico, en fin. Se trata de eso, es para prevenirte, que estés atento a lo que estás haciendo, más que nada. La carta de las crisis. Bueno, crisis puede haber tanto monetaria como sentimental, como personal. Entonces engloba un poco de todo, aunque aquí se vea una mano cogiendo las pocas monedas que tiene el monedero, ¿no? Pero bueno, puede ser, como te he dicho, crisis económicas o económica o crisis sentimental o personal. La carta del aburrimiento es el 4 de copas. En el tarot es la carta para mí del aburrimiento. Y bueno, le he puesto, es en realidad la carta número 28 en el Lenormand, es la carta del caballero, pero bueno, no tiene nada que ver. En esta ocasión he puesto un caballero también, un aburrido. Uno que se está aburriendo como una ostra enfrente de su ordenador y sin saber qué hacer, porque a lo mejor pues no ve la solución, sobre todo es como la carta del 4 de copas. La carta del dinero, bueno, está claro, es una entrada de dinero, la posibilidad de ahorrar, la posibilidad de crecer económicamente sobre todo, y también evoca un poco la abundancia. En los sentimientos podría estar hablando de abundancia de amor o abundancia de cariño. La carta de la niña interior. Bueno, yo he puesto niña interior porque he puesto una mujer, pero podría ser también niño interior. Está claro que ella pues está disfrutando de algo como si fuese una niña, ¿no? Está recuperando un poco la inocencia de su niña interior, disfrutando del momento, sin pensar en problemas y en todo eso, ¿no? Buscando simplemente el disfrute del momento. La carta de la inestabilidad. He puesto aquí un hombre en un sitio inexistente, claro está, porque nadie se va a poner en un lugar así, pero bueno, pues es para ver la inestabilidad que tiene. La carta de la reflexión. He puesto aquí el pensador de Rodin, que es una estatua existente. Bueno, que simplemente es alguien que está pensando, que está reflexionando sobre su vida, aquí he puesto también los pensamientos, ¿no? La flor del pensamiento. La carta número 33, la carta de la orientación. Bueno, esto te dice, busca tu norte, ¿no? Busca cuál es tu misión de vida, oriéntate bien, busca ya cuál es el propósito que tienes, primer propósito o el propósito más importante que tienes. Te está aconsejando de alguna manera. La carta de la integridad. Aquí he puesto la espada de Arturo, del rey Arturo, Excalibur. Pero yo creo que para sacar esta espada de la roca, pues hace falta integridad, hace falta ser íntegro, ¿no? Ser tú mismo, hace falta tener pureza y tener nobleza, ¿no? Entonces, pues todo eso es lo que evoca esta espada en la roca. La carta del inicio, está claro que inicias una carrera, inicias algo, la carta de la unión, que hace la fuerza siempre. Aquí he puesto pues 4 manos uniéndose, 4 personas ahí unidas para hacer algo especial. La carta de la familia. No he querido poner una familia porque, bueno, hay familias de tanto tipo que digo yo, ¿qué tipo de familia pongo? No puedo poner muchas familias juntas porque entonces no se vería. Entonces he decidido poner una familia de patos. Yo creo que así nadie está... no incluyo a nadie ni excluyo a nadie. Simplemente es la carta de la familia, ¿no? La carta de la manipulación. Bueno, está claro. Es un hombre que está manipulado por otra persona. En realidad no de esta manera, pero sí está manipulado psicológicamente. Se puede decir que podría ser como la carta entre el zorro y la serpiente. La carta de la resistencia. Iba a poner resiliencia, pero bueno, digo, vamos a poner una palabra que conoce todo el mundo, la resistencia.
Porque resiliencia, bueno, pues todavía hay gente, supongo que no saben exactamente qué es lo que significa porque es una palabra nueva. Resistencia, bueno, ¿cuál es la resistencia aquí? Pues resiste a todas las tempestades que te lleguen. Te está diciendo que hagas de tripas corazón, que te esfuerces al máximo, que consigas resistir por mucho que te cueste, porque lo vas a conseguir si resiste. El que persiste, el que insiste es el que triunfa al final. A base de insistir consigues el triunfo. Así que, bueno, pues resiste también. La carta del paquete, bueno, pues está claro que puede ser que te llegue un paquete o tienes que empaquetar algo, o puede ser para una mudanza, en fin, todos esos aspectos, ¿no? La carta del mensaje puede ser un email, puede ser algo escrito, ¿no? Un mensaje por WhatsApp, un mensaje por Messenger, en fin, que hay múltiples de aplicaciones en la que enviar o recibir mensajes, con lo cual, bueno, te indica que estés atento o atenta a los mensajes, a tu email también, al correo electrónico, al correo postal, en fin, a tu buzón incluso. La carta del acuerdo puede ser un acuerdo firmado o puede ser un acuerdo simplemente verbal. Es un acuerdo. Esto podría ser incluso un contrato, pero se cierra, se zanja algo, se acuerda algo. La carta de las compras, bueno, está claro, creo. Esto pueden ser compras por internet, pero también pueden ser compras reales, que te vayas de compras, que sea el momento de comprar, que a lo mejor, o dependiendo, ¿no? Puede ser también que intentes no comprar demasiado, ¿no? Bueno. La carta de la limpieza. Aquí no me refiero solo a la limpieza, como puedes ver, de un espejo. He puesto un espejo, la limpieza en un espejo, porque en un espejo nos reflejamos y muchas veces tenemos una percepción de nosotros mismos que es errónea. Entonces te pido limpiar un poco el espejo en el que te estás reflejando para ver la realidad, lo que puedas de realidad, y no ver el espejo así turbio o con el vaho, que en realidad no te estás viendo bien, con lo cual tienes una falsa realidad delante de ti. Aquí me refiero no solo a la limpieza, también puede ser que hagas limpieza en tu casa o que limpies algo, no sé, del coche, o que vayas a limpiar el coche, por ejemplo, depende, ¿no? Pero también puede ser una limpieza espiritual, o una limpieza personal, o incluso física. En la carta del relax te pide meditar, te pide no tanto meditar, sino relajarte, tranquilizarte. Y todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Es una carta que te pide relajación simplemente. La carta de la música, esto es todo lo referente al arte. He puesto la música, pues porque es lo primero que me ha venido, pero es todo lo referente al arte. Tanto la música como la pintura, como la danza, como el cine, como cualquier cosa. Pero puede ser que te esté indicando de que es el momento de disfrutar del arte en cualquiera de sus estados. La carta de la protección, iba a decir proyección, no, protección. Esto es como que tienes a seres de luz que te están protegiendo. Es decir, que es como la carta aquí del, a ver si la encuentro, está, el bouclier, la carta del escudo celestial, pues es esta, la carta de la protección, ¿vale? Yo he puesto esta mujer con esta vela pensando en sus ancestros o pensando en los espíritus o los ángeles o en Dios, en fin, cualquier cosa que hagamos normalmente pues de forma espiritual, ¿no? La protección está contigo. La carta del sueño, bueno, esto se refiere tanto al sueño de tener sueño, de estar cansado, de necesitar descansar, como a los sueños también, aunque no tanto, pero esto, por ejemplo, si estuviera con la carta de la intuición, sí se está refiriendo a un sueño premonitorio. La carta de la suerte, y voy terminando ya mismo.
La carta de la suerte, pues aquí están los dados de la suerte, aquí he puesto el... no me sale. Aquí el trébol de la suerte, aquí no me sale, pero bueno, se ve lo que es, de un caballo. Y aquí un San Antoñito, como decía mi madre, o una mariquita. De la suerte también, que trae suerte, ¿no? Que trae, pues, todo lo que puede ser suerte, tanto en los juegos de azar como un golpe de suerte que llegue, o la suerte que llame a tu puerta. La carta de la soledad. Bueno, está claro que esta persona se siente sola, se siente como abandonada. Esto es un chico que se ve como despojado de sus zapatos, es decir, que no consigue andar, no consigue levantarse y andar, porque no quiere, no puede, le cuesta. Es la carta de la soledad más, es lo más difícil, ¿no? Pero si hubiera una carta, por ejemplo, al lado que fuera positiva, pues por ejemplo, después que estuviera la carta de la suerte, pues estaríamos hablando de que vas a salir de ese encierro, de esa sensación de soledad, aunque no estemos solos nunca. Y luego he puesto la carta de la primavera, eso es para verificar el tiempo en el que puede suceder las cosas, la carta del verano, la carta del otoño, la carta del invierno, la carta del sí y la carta del no. Pues sí, o sea, sí claro y pues no. Y estas son las dos últimas cartas. Espero que te haya gustado mi oráculo. Te voy a dejar en descripción mi tienda de oráculos y cartas. Esto, yo creo que las cartas están bastante bien impresa. La calidad, como digo, es bastante buena, incluso estándar. Supongo que la superior smooth, creo que pone, superior suave. Esta es estándar suave, calidad estándar suave, y se ve bastante bien, vamos. Se puede barajar bastante bien y se ve bastante bien. Supongo que la superior suave pues será más gruesa, pero vaya, se ve bien, ¿eh? Y se barajan, pues como tienen el tamaño del tarot, se barajan bastante bien. A ver, voy a sacar 3 cartas. Venga, voy a daros algo al final. Voy a daros algo al final. Voy a sacar 3 cartas. Eliges una y ya te diré lo que te está contando. Vamos a ver, para todos los que me están viendo. A ver qué sale. Como siempre hago el corte, aunque no voy a mirar el corte. Y voy a sacar 3 cartas. 1, 2 y 3. Elige una de las cartas. ¿Ya has elegido? Empecemos por la primera. ¡Dinero! Te llega dinero. Para ti, para la persona que ha elegido la primera carta, te llega dinero o abundancia, como he dicho antes. Puede ser abundancia en el sentido, bueno, no solo dinero, sino abundancia en la comida, en cosas, generalmente son cosas sobre todo palpables, cosas materiales, ¿de acuerdo? Abundancia en lo material. La segunda carta, amistad. Bueno, pues la amistad estará contigo, cualquiera de tus amistades estarán ayudándote, apoyándote, alentándote, y se verá una unión muy buena, muy positiva. La tercera carta, bueno, viaje, son todas buenas, son todas positivas. Viaje, la carta del viaje, prepárate para una nueva aventura, te dice la carta del viaje. Los que han elegido la primera carta, el número es el 29, el 2, el 9 o el 92. Los que han elegido la segunda carta, el número es el 25, el 2, el 5 o el 52. Y la carta del viaje solo te puedo dar un número, que es el 2. Lo que sea lo multiplica por 2, también te lo voy a decir, ¿de acuerdo?
el número que pienses lo multiplicas por 2. Bueno, pues espero que te haya gustado el oráculo y también la tirada, ha sido bastante buena. Así que, bueno, nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por tus me gusta, por tus comentarios. Gracias por tu apoyo también si me has consultado de manera personal, también te lo agradezco mucho. Estoy pendiente de recuperarme del todo para hacer los semanales, aunque en esta semana creo que van a ser unos semanales un poco más cortos, pero bueno, espero recuperarme pronto para vosotros porque siempre estoy aquí para dar lo mejor de mí. Hasta pronto.